Buenas tardes a todos. Hoy estamos ya en directo, un poquito antes de lo que habíamos dicho, pero merece la pena comenzar estos minutos antes, sobre todo porque hoy tenemos a Coral Regui con nosotros, que nos va a hablar de transformación educativa más allá de las modas y del marketing. Y la verdad que nos hace muchísima ilusión poder sobre todo estar aquí con ella. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a conectar, hacemos el cambio de transición y tenemos ya a Coral con nosotros. Buenas tardes, Coral. Estamos ya en pantalla y en Hola, directo. buenas tardes, Anja. Muy contenta de estar aquí y además de ir probando canales nuevos, que se trata de eso, de no cerrarnos puertas, de ir probando. Además de verdad, de ir probando y sobre todo, bueno, ya sabes que nos estuviste viendo con María y bueno, la verdad que es un canal bastante novedoso, por lo menos en el ámbito educativo y haciendo estas cosas. Sí que es verdad que hay varios canales, varios profes que estamos intentando hacer algunas cosas y... Y bueno, a mí se me ocurrió pues ir hablando con profes, colegas que nos hemos conocido. Recuerdo aún cuando coincidimos aquella vez, no recuerdo si sería 2013 o 2014, en Mallorca, en el fórum, hablando sobre justamente redes sociales y la aplicación de las redes sociales en el ámbito educativo. Ya por entonces que coincidimos que no nos conocíamos en persona, simplemente a través de las redes sociales y exponiendo la práctica que habíamos llevado, justamente nos encontramos. Hace ya años, ¿eh, Coral? Madre mía. Sí. Me Hace pasa. mucho tiempo, pero fíjate cómo las coincidencias. Volvimos a coincidir en un congreso de Microsoft, que tú estabas allí de Sí, experta, de ponente, me cierto, acuerdo, aquí en cierto. Barcelona. Mm, ujú. Y bueno, y muchas otras veces en Valencia, en Barcelona, nos hemos ido viendo y la verdad es que hemos creado muchos vínculos contigo, con Neus Lorenzo, con todos los amigos de las escuelas de Valencia. Ha sido Mm. realmente una experiencia. Ha sido, bueno, a veces hay personas con que los vínculos van más allá a veces de las veces que te ves o del tiempo que hace que te conoces, ¿no? Son vínculos de amistad y sobre todo de compartir la pasión por la educación. Además de verdad, yo creo que esa es el punto de conexión, el compartir la pasión por la educación. La verdad que el tema que nos propones me parece muchísimo y sobre todo porque creo que hoy más que nunca es esta necesidad, ¿no? De ya no de transformar, porque creo que hemos vivido y estamos consolidando una transformación que igual creo no nos hemos terminado de dar mucha cuenta de lo que ha sucedido gracias a la pandemia, pero que esa transformación yo creo que también ya se estaba dando. Es lo único, quizás no la teníamos muy localizada o no éramos muy conscientes en plan general como sociedad de esa transformación educativa y ahora pues nos hemos encontrado que la tenemos encima de la mesa. Coral, ¿cómo La lo ves tú? pandemia. Sí, yo creo que hay un movimiento general de transformación de más calado, pero es cierto que la pandemia nos ha hecho acelerar y cambiar a veces nuestra posición en tres aspectos que son muy importantes. Uno es la irrupción de la tecnología. Corre por ahí un dibujito que dice, ¿no? El móvil en la escuela en el año 2019 está Mm, prohibido, en el 2020 el móvil es la escuela, ¿no? Y así yo creo que la tecnología y el aprendizaje telemático ha irrumpido con más o menos éxito, con más o buenas experiencias, pero ha sido realmente una alternativa. Por mm, otra parte, yo creo que el hecho de justamente el aprendizaje telemático ha hecho que tengamos que reducir el currículo y lo mm. hemos hecho, yo creo que a veces con muchos miedos que habían, o sea, nos hemos visto capaces de reducir. Y el tercero, que para mí es el más importante, es que además nos ha demostrado que lo más importante de la escuela es la educación, el afecto, el vínculo. Es Mm. decir, garantizar que con pantalla, con presencialidad, sin presencialidad, como sea, pero lo importante es que la escuela sea un sitio de encuentro, donde los niños y las niñas encuentren realmente ambientes de acompañamiento, de afecto, de estimación, que a veces en algunos casos lo mejor en casa lo tienen más difícil.
Totalmente de acuerdo. De hecho, has tocado los tres puntos por los que al final, cuando me vi un poco en este nuevo medio de Twitch, ¿no? Pues como que me interesaba averiguar con las visiones de los otros profes. Es decir, la pandemia nos había puesto de relieve que la tecnología es útil y que justamente nos puede ayudar en momentos muy críticos, pero también esa tecnología estaba cuestionando o cuestiona a la institución en este caso. Buenas tardes, Luiso. Es un alumno que me ha ayudado, Coral, a desarrollar todo esto. ¿Vale? Es una de las cuestiones que este canal me ha ayudado y me gusta mucho. ¿Vale? El hecho de que se Es pasen un los buen ejemplo, alumnos. ¿no? Sí, sí, Es un buen sí. ejemplo, ¿no? De cómo un alumno, ¿no? Cómo se cambian los roles y nos compartimos muchas cosas. Exactamente. Lo que estaba comentando era eso, ¿no? El tema de que esta pandemia nos había llevado a la tecnología, nos ha dado esta opción, pero también estaba cuestionando el rol de la escuela, de alguna forma. Es decir, si todo lo podemos hacer a través de la pantalla, no hay necesidad de la escuela. Que eso sería como una lectura muy rápida, muy ágil, pero a la vez nos estábamos dando cuenta que por mucha pantalla y por mucha intentar llegar donde no, hay algo, ¿no?, que se nos pierde. Y hay algo de lo que al final todos nos estamos dando cuenta. Y sobre todo también el alumnado, que es el tema de la emoción. El estar, esa parte, ese vínculo, esa cosa que no puedes tocar, pero que la escuela nos ofrece como espacio físico de Como colaboración. espacio físico, como espacio de convivencia, ¿no? Yo he vivido este año una cosa que pensaba que no viviría nunca, porque normalmente a los alumnos cuando les dices mañana es fiesta, este profesor está enfermo, siempre han estado muy contentos de poder hacer fiesta. Y esta vez cuando les decías a los alumnos mañana no habrá clase porque tal, los alumnos estaban tristes y muy Mm, preocupados. O sea, en realidad necesitaban el contacto físico, a ver, con la escuela, con los profesores, pero sobre todo con sus compañeros y con el grupo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, bueno, descubrimos y potenciamos la necesidad de la escuela como grupo de convivencia. Y eso mm, es muy importante. Y es muy importante que sea cual sea la situación, tengamos muy claro que la principal función de la escuela justamente es crear ese vínculo, esa convivencia que permite después trabajar todos los aspectos de aprendizaje, porque el alumno se da cuenta que el profesor es su acompañante en este proceso y que es una persona exacto. a la que le preocupan. Perdona, una anécdota, porque es muy bonita. Además, Sí, sí, he sí. tuiteado hoy el vídeo de justamente de esta organización, que es una organización de Chile que se llama SEPADE, que trabaja en centros de alta complejidad con comunidades indígenas de la zona sur de Concepción de Chile. Y allí los alumnos, yo estuve en una reunión con ellos y me decían, pedían a los profesores, mirarnos a los ojos, llámame Mm, por mi nombre, preocúpate por mí. Eso mm. decían a los niños, a los profesores. Para ellos eso es una educación nueva, una educación transformada. La educación que mira a la persona, ¿no? Que se centra en la persona. Sí, sí, la verdad que, mira, eso me llama la atención porque sí que es verdad que hay muchas veces que tienes a hermanos de o tienes a personas que les cambias el nombre, ¿no? Pero sí que es verdad que yo siempre abogo por intentar aprenderme los nombres del alumnado, porque es una forma de identificarlos a ellos, ¿no? Y para mí es muy importante no el hecho de los apellidos ni sobrenombres que a lo mejor tienen entre ellos, sino el hecho sobre todo de llamarlos por el nombre, a pesar de que muchas veces sí que es verdad que les cambio a veces los nombres, pero bueno, Sí, es lo, bueno, es lo más pero les normal. llamas desde el afecto. Sí, Les sí, llamas desde el afecto y eso es lo más importante. sí. Pues fíjate que estamos hablando también a nivel de las noticias, ¿no? Educación está siendo noticia. Raro, raro ha sido, pero la pandemia de una forma es uno de estos momentos. A través de esa transformación, del tema de los currículos, la nueva ley. Pero realmente desde tu experiencia como la dirección, tantos años y también de la escuela Viroray, ¿qué tiendes o
¿Qué es para ti el tema de esa transformación educativa? Yo creo que ha pasado desde hace unos 10, 15 años, hemos estado en una situación en la que realmente ha cambiado todo el entorno. Es decir, es que la educación cambia porque el cambio global es de mucho calado. Y pasa algo que lo repetimos mil veces, pero y nos parece que es, bueno, pues una cosa más, que es el hecho de que tenemos que educar personas que se van a tener que formar Mm, y aprender a lo largo de la vida. Y eso, porque el mundo es muy cambiante y las personas tendrán que formarse. A mí me gusta mucho una expresión que utiliza Alfonso Cornella, que es recrearse, que quiere decir mm, periodos, entre comillas, de ujú, descanso, de recreo y de mm, volverse a crear, ¿no? Y eso implica que la escuela, y por eso a veces decimos cosas que no nos damos cuenta, la escuela tiene que educar personas que realmente están preparadas para continuar aprendiendo. No es lo que hacíamos antes, que mm, es que la escuela servía para sacar un título, ir a la exacto. universidad, entrar en un trabajo. Y lo de la formación continua, pues mira, era algo que se iba haciendo, ¿no? Más o menos se podía ir haciendo. Siempre ha habido gente que ha hecho formación continua, etcétera. Pero es que Mm, ahora no. O sea, es que ahora nos encontramos en un momento que la sociedad pide personas que sean capaces de tener los valores de continuarse formando a lo largo de la vida. Y eso quiere decir educar algo que a veces suena antiguo, pero que es fundamental para educar, mm. que tenemos que tener muy claro, que es el tema del... ¡Oh! Coral. Vale. Vamos un momentito a recuperar la llamada. Luego se nos había un momentito la conexión trastocado. No pasa nada. Estos son el directo. Y no, chicos, hasta aquí las cosas del directo sí, pero no se ha acabado la clase. Todavía sigue. ¿Vale? No, Ramón Yui lo vamos a dejar para clase, así que no os preocupéis, ¿vale? Hoy no vamos a hablar de Ramón Yui, sino estamos hablando de transformación educativa. Lo digo porque los alumnos que están en el chat estaban comentando que, pues ha pasado... Nada. Bueno, Coral, seguimos. ¿Te oigo? Coral, Sí, yo creo ahora, que sí, sí, ¿no? sí, sí, estamos ¿Sí en me vivo. oyes? Sí, 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 todo perfecto. Perfecto, muy Seguimos. bien, pues continuamos en esta entrevista. Bueno, Yo estaba comentando justamente cuando se ha cortado esa necesidad de que la escuela sirva como un centro para que los alumnos aprendan a aprender y que por mm, tanto vivan el aprendizaje como algo absolutamente inherente a la forma de vivir. Eso es lo que implica que la transformación educativa tiene que ser necesaria. La escuela exacto. no puede continuar formando para un modelo de sociedad que no existe. La escuela tiene que ser receptiva justamente a hacer eso. El problema es que muchas veces esto se vive como si fuera una cosa que tiene que ser como un pequeño baño, ¿no? Vamos a mejorar un poquito la escuela, Mm, vamos a hacer un cambio superficial. Y es un cambio de calado, es una transformación de la función de la escuela. totalmente cierto. Creo que ahí todo, por eso cuando hablamos, vale, vamos a transformar, muchas veces es todas estas nuevas leyes educativas, es un pequeño, no quiero decir chapa y pintura, pero no hay una, no sé si todavía estamos como sociedad preparados para una transformación realmente, digamos, que sea de calado, de profundidad para ese modelo, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahora estamos, abres las noticias o vas a las páginas o a algunos de los congresos digitales que hemos mantenido y hablas pues que si metodologías para ser más activos, que si una metodología para que sean de servicio y aprendizaje, vale. Al final lo que nos encontramos es un abanico muy amplio de formas, pero ¿qué hay detrás de eso, Coral? Porque a veces se pueden quedar solo... Detrás de eso tiene que haber, Exacto, se puede quedar sí, detrás de eso solo tiene que con... haber. Claro, es que eso se ve, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo que hemos pasado, al menos aquí en Cataluña, las campañas de preinscripción, pues parece que sea trabajar por proyectos o sea algo que sea la panacea que resuelve todo. Y no,
La transformación educativa no es trabajar proyectos. El trabajo por proyectos es una metodología muy útil y muy interesante para poderlo trabajar y no, por supuesto que me parece una metodología muy válida, pero no es eso el cambio. El cambio es el por qué tenemos que hacer la transformación. O sea, lo importante de la transformación educativa es por qué transformamos la escuela, qué transformamos y a partir de ahí el cómo y el cuándo serán luego. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos preocupamos más del cómo, 4 cositas así para hacer un poquito de maquillaje y además rápido, porque las cosas funcionan mejor. Y no es así. O sea, la transformación educativa implica porque nos transformemos nosotros. Yo te pongo un ejemplo. Yo he sido una excelente profesora de biología, pero en un momento dado tengo que cambiar mi rol. Y de pasar a ser una buena profesora que explica muy bien biología, tengo que pasar a ser una buena profesora que es capaz de hacer que mis alumnos tengan estrategias para aprender muy bien biología. Y eso implica, por supuesto, dar contenidos, pero implica dar competencias, implica establecer que ellos tienen el protagonismo y el ritmo, implica cambiar la estrategia. Tú lo haces en tus clases de catalán, ¿no? Sí, claro. Bueno, de valenciano, perdón, Sí, de valenciano. no. Es que estaba también leyendo el chat que está, por ejemplo, nos acompaña en hoy también Montserrat Jiménez, ¿vale? Monse, y nos está preguntando qué es lo Una que... gran profesional trabajando el tema de la educación emocional y de la educación de valores de manera ejemplar. Es una persona referente en este ámbito. Estoy Buenísimo. totalmente de acuerdo. Y nos preguntaba que qué cambiamos. Es decir, en estas preguntas del qué, del cómo y del cuándo, te preguntaba que, vale, si tenemos que cambiar, ¿qué cambiamos? ¿Cambiar la estrategia? ¿El qué? Sí. El qué es el cambiar el para qué sirve la escuela. Es decir, la escuela ya no sirve para que los niños saquen el título de secundario, de bachillerato. La escuela tiene que servir para dar una formación que sirva para continuar aprendiendo. O sea, no es que el niño es ese ejemplo lo hemos puesto 1000 veces, pero es que es muy claro. No, el niño no es un receptáculo donde tú le vas colocando las cosas que va a necesitar para vivir. Esa era la idea un poquito de la escuela hace 50 años. La sociedad tenía unos conocimientos y lo que trataba es que el niño estaba en la escuela 10, 12 años o 7 o 6 o 5 y le colocabas esos conocimientos para a partir de ahí poder vivir. Ya no es eso, porque primero los conocimientos no son estancos, segundo, este niño va a tener que continuar aprendiendo siempre, por tanto, ¿qué hay que hacerle? Hay que organizar en la escuela de tal manera que el niño lo que aprenda es a cuestionarse la realidad, a hacerse preguntas, a tener estrategias. Y eso implica que le vas a tener que dar tú muchas competencias para aprender. Y ahí el tema de, por ejemplo, de la comprensión lectora, los días hemos tenido aquí en Cataluña mucho trabajo sobre este tema, es clave. Hay que trabajar la comprensión lectora por delante y por detrás, porque ese es el otro tema. Perdonar que, ya sabes que cuando empiezo a hablar me emociono cuando hablo de educación, ¿eh? Pero el otro tema es pensar que cuando hablamos de transformación educativa estamos hablando de la escuela happy, de la escuela donde los niños muchas veces nos plantean, ¿quieres que los niños vayan a la escuela a aprender o ser felices? Perdón, los niños tienen que ir a la escuela a aprender siendo felices, viviendo el aprendizaje como algo que les cuesta mucho esfuerzo, porque eso hay que trabajar mucho esfuerzo, mucha perseverancia, mucha implicación, pero en la que consiguen la felicidad esa del deber cumplido. Eso es lo que hemos de trabajar en las escuelas hasta la saciedad. Y el niño tiene que salir de la escuela con más preguntas, con más retos, con más ganas. Y por eso el aprendizaje tiene que ser muy motivacional. La escuela tiene que establecer estrategias que no capen las ganas de los niños de aprender. No podemos tener un niño que en el mes de junio queme los libros o los tire o... No es eso, porque es que esa actitud de aprendizaje la va a tener que tener siempre. Sí, y ahí los profesores hemos de trabajar así. Perdona. No, que va. Es que estoy completamente de acuerdo en el sentido de intentar motivarles a tener más preguntas, más cuestiones y sobre todo al final que de todo lo que pueden estar aprendiendo que encuentren su objetivo o su pasión en ese momento, ¿no? Es decir, a qué se quieren, entre comillas, dedicar o qué es lo que necesitan o en qué ámbito se pueden dedicar porque realmente
es lo que muchas veces hemos estado hablando y ya llevamos muchísimos años. Bueno, nosotros hacemos de profes o hemos hecho de X cosas, pero no sabemos de qué vamos a hacer. Entonces, yo creo que una de las pocas cosas que podemos tener muy claras es que necesitamos saber cómo aprendemos y qué nos ayuda a aprender a cada uno de nosotros para poder seguir avanzando en este caso. Yo creo que eso es importante. Sí. Eso es clave, yo creo que ahí por eso. Y ahí el elemento clave es educar los valores de autosuperación y perseverancia y creatividad. Eso es clave, porque eso es lo que siempre van a necesitar. Si una escuela la escuela tiene que garantizar algo, es justamente esa capacidad de tener siempre como un motorcito dentro, que los niños se vean capaces. Pero claro, eso implica que el niño sepa que crees en él, lo que os explicaba de los niños de Sudamérica, que tú creas en ellos. Si tú crees que ese niño no puede llegar a nada, el niño no va a avanzar, realmente cortas las alas de los de estrategia tradicional, ¿no? De una escuela que forma un tipo de alumnos determinado. No, tú tienes que creer en el alumno para que ese alumno tenga, y ahí hay una estrategia fundamental que es ese feedback de crecimiento, ese feedback que estimula el aprendizaje. Unos amigos míos sudamericanos me decían el otro día, un profesor que aliente más que elogie. Nosotros muchas veces, además, a veces en esa idea de feedback para estimular al alumno a aprender, parece que lo que hay que hacer es elogiarlo, y no, lo que hay que hacer es alentarle para que sobre todo trabaje. Y eso es fundamental, que realmente sea un aspecto que nosotros incorporemos claramente. Totalmente de acuerdo. Yo les estaba... Además, por ejemplo, sí, pero tú, Ángeles, por ejemplo, tienes ejemplos de utilizar la tecnología como herramienta motivadora para algo que a veces puede ser tan lejano a la tecnología como es la literatura o la poesía. Y sí. De hecho, bueno, buenísima. Aquella experiencia de la que hablábamos de Twitter, ¿no? Utilizándolo para compartir lecturas. ¿Sí? Y de hecho ahora estaba preguntando, no sé si estarán todavía conectados los alumnos, no sé, porque veo que a veces no hablan ahora, pero les estaba comentando eso, que qué les parecía, si se sienten alentados más que elogiados. No sé si aún hay alguno por aquí que quiera manifestarse, pero la cuestión es un poco esta, ¿no? De saber un poco sus percepciones. La mayoría están ahora cursando segundo de bachillerato. Yo creo que segundo de bachillerato es un año muy difícil, y más en un año que lo perdemos por culpa de la selectividad. Cuando es un año donde tienes chavales de 17 y 18 años con una capacidad de aprendizaje y con una madurez ya como jóvenes, porque ya no son adolescentes, son jóvenes, que realmente tienen una potencia. Aquí en Cataluña hay todo un movimiento de Canviem el Batxillerat para intentar hacer un bachillerato mucho más competencial, mucho más potente, que realmente no forme chicos y chicas para la vida, mucho más allá de lo que representa preparar la selectividad, ¿no? Eso es muy potente. Eso hay que trabajarlo muy a fondo y convencer que es el camino de formación. Sobre todo porque es verdad que un segundo limita a unas pruebas, ¿no? Puedes hacer cosas, pero siempre con ese peso que hay ahí detrás un poco de lo que debe de ser esa selectividad, ¿no? Pero claro, esa es una de las grandes incongruencias en este momento que creo que tenemos como el sistema español. Es decir, tienes una prueba de selectividad que al final te lleva a una memoria, te lleva a una serie de cosas, a resolver, a saber cómo hacer un buen examen de selectividad en cualquiera de las materias, me da igual, ¿vale? Tienes que saber hacer A, B, C, D. Pero eso no implica que sepas hacer también otras cosas, o no implica a lo mejor que no sepas tanto de saber como que no sepas otras cosas, sino lo único que miden de alguna forma que es saber hacer bien ese examen, que evidentemente hay que hacerlo, ¿no? Porque tú tienes ese compromiso también con las familias, que vas a ayudarles a alcanzar pues
esa marca o ese logro también. Pero hay que ir un poquito más allá también, no solo de ese examen, que es un poco lo que sí que estamos hablando. Y tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos también al Mestre Música, que es otro de los profes que está en las redes y está aquí con su propio canal de Twitch. Así que, sobre todo, nos comentaba pues que se está perdiendo ese tiempo muchas veces en las primeras etapas educativas, que sí que se intenta hacer ese acercamiento, que luego se va perdiendo conforme el alumnado va subiendo de las etapas educativas. Y es un poco pues lo que hablábamos, ¿no? Que ese segundo de bachillerato se pierde mucho esas posibilidades por ese examen que está un poquito alejado de la realidad que se anda buscando en esta transformación. Fíjate que ahora nos estamos encontrando con muchísimos chicos y chicas con problemas de salud mental, de Mm, trastornos o de trastornos graves de salud mental. Y ahí hay un aspecto que es clave y que a veces en la escuela, y es verdad, se trabaja relativamente bien en educación infantil y en primaria, y después se obvia en más y en bachillerato cuando es importantísimo, que mm, es ese reconocimiento de las emociones, ese trabajo de las emociones, donde ahí el trabajo a través de expresar las emociones, a través del arte, la expresión artística que sea, es clave, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante que el trabajo a nivel de arte, de lo que representa la cultura, de todo lo que implica la manera de poder satisfacer de expresar tus pensamientos, tus emociones, se trabaja en la escuela para que el alumno vaya adquiriendo estrategias que le van a ser útiles después como para garantizar y asegurar esa formación personal. Y ahí mm. es penoso que a veces no podamos dedicar más tiempo a estas cosas. Totalmente de acuerdo. Yo lo que sí que creo bueno, que esta pandemia nos ha demostrado lo que comentamos un poquito al principio, dos cosas muy importantes. La tecnología por un lado y luego todo el trabajo emocional que no puede quedarse fuera. Y los contenidos habrá que adaptarlos, habrá que mirar cómo se pueden llevar a cabo o no, pero yo creo que los dos puntos fundamentales tienen que ser esos dos en la escuela, aparte de evidentemente saber hacer dependiendo de la etapa, pero hay que mirar cómo para poder de alguna forma todas estas formas de aprender que también son individuales. Muchas veces no todo el alumnado tiene ni el mismo ritmo, ni puede ir a los mismos tiempos, y a veces se requiere más tiempo y aprenderlo de otra forma. Claro, es que ahí hay un elemento que es clave, que es de los, cuando hablamos de los cómo, de cómo tiene que Mm, ser esta transformación, que es el tema de la personalización del aprendizaje, ¿no? La personalización educativa en general. Y ahí el tema no es ya la atención a la diversidad, sino dar a cada alumno todas las posibilidades de que, porque cada alumno es distinto, en realidad no es que hayan alumnos en la normalidad y alumnos en la diversidad, es que todos los alumnos son diversos y mm, por tanto ahí hemos de hacer un gran trabajo de establecer estrategias de personalizar el aprendizaje y los ritmos de aprendizaje. Lo que tú dices es verdad y ahí tienes sorpresas pero muy buenas de alumnos que a veces están aprendiendo con ritmos que te parecen a veces, pues yo qué sé, más lentos que otros compañeros y después establecen estrategias de aprendizaje una vez maduran que realmente son de una potencia y de una madurez increíble. Yo creo que eso, esa personalización, ese dar oportunidades a todos los niños, ese establecer estrategias distintas, realmente es un elemento que es clave también en la transformación educativa. Personalizar y garantizar que atendemos a todos los talentos y damos respuesta a todos los talentos de los alumnos. todos los talentos. La verdad que descubrirlos creo que es importante y cuanto Sí, antes se descubran dentro de un aula es mucho mejor porque ahí ya vas a poder crear ese vínculo con esa persona y de alguna forma motivarla por ese talento. En el chat, el Mestre Música, por ejemplo, nos decía que necesitábamos o... a ver, eso que necesitamos adaptaciones al DUA.
¿vale? Que de alguna forma es estas programaciones en las que tienes esa personalización del aprendizaje en función muchas veces del alumnado y de las necesidades que estamos. Y también nos comentaba que es un momento de demasiados cambios sin marcar unas líneas prioritarias, ¿no? Es decir, que le costamos. Yo ahí soy un poco, tengo una visión en el sentido más abierta. Yo la verdad creo que una de las cosas que tiene que ser en la transformación educativa es que el marco legal tiene que ser muy amplio y tiene que asegurar y garantizar la autonomía de los centros. Porque cada escuela es distinta, tiene un entorno distinto y tiene un claustro distinto y tiene unas singularidades que yo creo que tiene que haber ahí un marco que te permita trabajar a muchos ritmos distintos, con muchas formas distintas de trabajar, con muchas metodologías. Yo ahí, a mí me gusta que los marcos sean amplios y que haya que se permita esa autonomía. Autonomía que implica, por otra parte, en la necesidad del rendimiento de cuentas. O sea, nosotros no podemos estar trabajando en temas de educación haciendo experimentos con gaseosa. Hemos de trabajar con seriedad, con evidencias científicas, claro, con método, pero y garantizando que realmente lo que estamos haciendo sirve para lo que tiene que servir la escuela. Que los alumnos aprendan más y mejor. Y aprendan de una manera significativa y relevante. Eso es el objetivo de la escuela. Por tanto, ahí tenemos que tener todas las estrategias y los elementos de supervisión que permitan asegurar que lo que estamos haciendo hay evidencias de que estamos trabajando bien. Sí, sobre todo, pues eso, que no es una cuestión de gaseosa, de un experimento con gaseosa que puede malbaratar, ¿no? Un poco al tema. No, Mestre dice que está totalmente de acuerdo y que es abrirse a todos, ¿no? Que es un poco que ese... que dice, pero el marco que permita eso tiene que abrirse a todos, de alguna forma. Creo que esa generación del marco es un poco lo que ya hemos dicho muchas veces, que cada 3 o 4 años tenemos un cambio de legislatura, tenemos un cambio de normativa educativa con una nueva ley, pero ¿cuántas veces esa ley ha escuchado a los docentes o a las personas que están más en la trinchera? Entonces, es que... Por eso yo creo que lo mejor es que las leyes sean, como pasa en muchos países, de líneas muy generales, marcando unos marcos generales claros y bien hechos. Viene el otro día una entrevista muy interesante de César Coll en El País, creo, que establecía además una cosa que es muy importante. Decía, hay que educar competencialmente. Y hablaba de manera muy clara sobre todo ese mito de la educación por competencias o la educación de contenidos. Y él decía, hay unos contenidos mínimos que hemos de asegurar, unas competencias que hemos de trabajar a fondo para que al final va a ser lo que los alumnos van a necesitar, y unos contenidos deseables que los aplicaremos o los incorporaremos en función del entorno, de los intereses de los alumnos, de la situación de la escuela, de mil cosas del momento que hay, ¿no? En estos momentos de pandemia, por ejemplo, hemos tenido que priorizar unas cosas u otras. Claro, claro. Yo creo que los chavales durante estos años han aprendido mucho. A mí hay una cosa que me duele mucho, es cuando lees algunas informaciones que además a veces son intereses políticos sin saber nada de escuelas. Aquí se da un aprobado general, aquí la evaluación es un regalo, aquí se aprueba sin estudiar. No, los chavales durante los tiempos de pandemia han estado trabajando mucho y realmente les ha representado una madurez a nivel personal muy grande, y eso hay que tenerlo presente. O sea, es que implica más el feedback que da acompañamiento, es mucho más potente ese alentar a los alumnos a aprender, desenganche. El resto lo que provoca es el fracaso escolar, el abandono escolar, que son dos problemas gravísimos de nuestro país y que se rehuyen, ¿no? Que no se intenta afrontar realmente, y los hemos de afrontar. No puede haber abandono escolar a los 16 años, no puede haber fracaso escolar en chavales de 14 a 16, tiene que haber ahí un trabajo para asegurar que tenemos generaciones de jóvenes formados. Sí, sí, sobre todo formados. Aprender a formarse. Yo creo que esa es la competencia que debe
de dar cabida al resto de las competencias, ¿no? La de aprender a aprender. Yo creo que es una de las cosas más importantes porque es al final la que te va a ir acompañando a lo largo de tu vida y la que te va a poder permitir de alguna forma estar ahí. También nos comentaba Mestre Música, que está muy activo, muy bien por las conversaciones, que dice, ese es el replanteamiento de mínimos conceptuales, hay que marcarlos para centrarnos en dotar de competencias reales para llevarlos a un contexto real. De alguna forma, evidentemente, si conseguimos identificar qué competencias queremos trabajar, la aplicación de ese contexto real sí que va a ser diferente en cada una, muchas veces en cada una de las escuelas. Y yo creo que es la labor del profe que está ahí, que puede conocer a su alumnado, que puede entender y conocer el contexto en el que se ubica su escuela, la que va a poder de alguna forma llevar a ese contexto. Y entonces yo creo que ahí es la labor un poco, ya no solo del profe, sino también evidentemente de todo el conjunto de profesorado. Porque además los cambios tampoco se hacen porque lo diga ni una ley ni el director del centro. Los cambios se hacen liderados por un equipo impulsor, por un equipo directivo, pero con la transformación de todos los profesores. O sea, para que el cambio sea real, tiene que haber ahí un proceso primero de transformación nuestro. Los primeros que hemos de cambiar, ser capaces de aprender a aprender y replantearnos nuestro rol, somos los profesores. Porque se nos cambia el trabajo. O sea, yo no necesito un profesor que explique muy bien química. Yo necesito un profesor que motive a los alumnos, que haga que los alumnos aprendan química, tengan motivación para aprender la química, que sepan aplicar lo que se aprende de química a la vida real. Eso es lo que yo necesito. No chavales que saben unas cosas de química para repetirlas en un examen y olvidarlas después. Eso no sirve para nada. ¿De acuerdo? O sea, ese perfil ya no sirve. No necesitamos ese tipo de escuela. No, más que nada no necesitamos ese tipo de escuela porque no ese es el tipo de sociedad que tenemos. La sociedad de hoy en día nos está planteando toda una serie de retos, como ha sido adaptarse a una pandemia. Y de un día para otro, para muchos profes, ha sido cerrar el portátil en el aula y abrirlo desde casa, con todo lo que implica ello. Teniendo la pantalla desde al día siguiente cuadriculadamente, pues dividida en 8, en 16, dependiendo del programa que utilices, porque tenías al alumnado ahí y lo tenías al otro lado de una pantalla. Por eso lo tenemos. Y a veces con mucha necesidad de que lo llamaras, de que estuvieras con ellos, de que establecieras conversaciones personales. Ahí el seguimiento personal es muy importante. Hoy había un artículo de Enric Roca en el boletín de Du21 que hablaba de esto, de la necesidad de ese acompañamiento personal al alumno. Ahí el rol del profesor es súper potente, ¿no? De acompañar al alumno. Ahí necesitamos un profesor que sobre todo sea un educador y una persona implicada en la educación de sus alumnos. Sí, y además muchas veces encuentras que no siempre todos se dejan acompañar, ¿no? Y a veces tú insistes y crees que no, pero a lo mejor sí que los estás acompañando. Es un mundo a veces, sobre todo cuando en las etapas más de la adolescencia, que es un poquito más complicado. Pues creo que mis alumnos que estaban comentando, creo que están o estaban, pero se han ido, los pobres. Yo quería que me dijese si se sienten acompañados, pero no Conociéndote a ti, Ángel, conociéndote a ti, Ángel, seguro que sí. Habrá de todo. Seguro que hay algunos que no. Solo lo que consigues en ellos, haciendo que valoren la poesía, que la entiendan, que les llegue al corazón, ¿no? Que no sea una cosa que... Eso yo creo que ya esa tarea implica una transformación de lo que es una clase de lengua tradicional muy potente que tú consigues. Ahí estamos. Justamente, mira, Silvia Caballería, hablando de literatura y de poesía también, ¿vale? Nos acaba de entrar o acaba de, por lo menos, de comentar algo en el chat. Con lo cual, muy bien. María comentaba que la resiliencia se educa también. Ese acompañamiento, pues evidentemente, es importante. Y todo esto lo estábamos vinculando hoy con el tema de las modas y del marketing, ¿no? De hecho, sí que el marketing pues está ahí, es el arte de vender,
de vender verdades muchas veces y otras que no son tan verdades. Pero bueno, eso es el arte de vender. Lo podemos dejar Y así. ahí hay un tema fundamental que es la ética de los educadores, la ética de Sí, las escuelas, la ética del sistema educativo, para tener claro que el proceso de transformación es de calado, es de profundidad. Hay que explicarlo muy bien a las familias, pero hay que ser también muy realistas y no vender humo. Es decir, hay que trabajar, ser capaces de explicar muy bien que estamos en un proceso de transformación. Las familias tienen que estar a nuestro lado, hemos de trabajar conjuntamente, pero hay que explicarlo bien para que no sea una explicación superficial que en el fondo no llega, no llega al calado al punto clave. sí, totalmente de acuerdo. Es muy importante. Son un factor clave, más que nada porque si no tienen ese factor, o sea, si no entienden el proceso que tú quieres llevar a cabo, evidentemente pues no se va a entender y entonces es más difícil, evidentemente, tener esa transformación en la escuela. La verdad que el chat hoy está muy animado. Qué Coral, bien, lo digo me porque alegro. tenemos a María, tenemos también a Silvia, tenemos, bueno, aquí estupendo, de verdad. Eh, un montón, también a Monse, bueno, también teníamos a Mestre Música, muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad se ha dicho en esta conversación que tenemos hoy. La, la cuestión al final es que el alumnado que tenemos pues está viviendo momentos muy críticos, muy difíciles, también para nosotros lo ha sido, pero ellos aún están en ese proceso también de formarse como personas. Lo estoy pensando sobre todo en, pues más en los adolescentes, en esa necesidad de reunirse y de no poder, ¿no? De poder compartir y de no poder. Entonces, realmente les estamos pidiendo que sean muy maduros muchas veces y de alguna forma pues ellos mismos es lo que comentábamos antes, ¿no, Coral? Que muchos de ellos pueden sufrir esas enfermedades pues psicológicas sin buscarlas, evidentemente, porque Sí, son porque sí, ha sido mucho tiempo de, claro, mucho tiempo de poco contacto con los compañeros, de poca vida social entre ellos. Y eso a veces hay, bueno, enquista la situación, están en casa. También siempre las relaciones de los adolescentes con los adultos, sobre todo los padres, a veces son complicadas. Bueno, todas esas cosas han hecho que realmente algunas cosas se enquistaran de alguna manera. Y yo creo que, bueno, vamos a tener ahí unos años, un par de años de trabajo hasta normalizar situaciones. Y ahí yo creo que es muy importante los servicios psicológicos, con los hospitales de día, con todas esas unidades, trabajemos conjuntamente. Por supuesto, con las familias, trabajemos conjuntamente para resolver estos temas. y sobre todo, como comentaba Nos vemos. María antes, el tema de la resiliencia, el saber que hay alguien después de que pase todo, que van a seguir ahí y que realmente creen en las posibilidades que tenemos todos, porque yo creo que todos al final hemos tenido a alguien que ha creído en nosotros para poder seguir hacia adelante. Porque al final todos Eso que se tenemos, sientan que claro, sí. todos hemos Y pasado por algún confiar en momento ellos, crítico. yo creo que confiar en ellos es clave. Y otra cualidad que en estos momentos como educadores no podemos dejar de tener es la esperanza basada en el compromiso de que el futuro será mejor, porque vamos a trabajar todos para que sea así. El futuro, el futuro de los próximos años es el futuro de nuestros jóvenes y nos hemos de comprometer que sea lo mejor posible. Y ahí nosotros como educadores hemos de mantener esta actitud de esperanza, de compromiso, de implicación, para educar personas que realmente sean resilientes, que sean también ciudadanos comprometidos. Y ahí hay un trabajo fundamental para hacer. Además de verdad, no, el maestro en música también comentaba pues que es el momento de atender a lo emocional, que es el momento o por ejemplo Silvia que comentaba que la tutoría, esa atención emocional es clave evidentemente para poder Bueno, estar acompañándolos y sobre todo seguir hacia adelante. Son momentos
difíciles y duros, pero que a veces vale la pena parar, lo digo porque, y esto sí que lo comento, a veces vale la pena un día parar 50 minutos o 30 minutos de la sesión y hacer otra cosa en la que con las distancias, con las cuestiones que se puedan simplemente conversar, ¿no? Y hablar con ellos y decirles un poco pues que todo va a pasar, que evidentemente pues no son momentos fáciles, pero que hay que tener ese punto de ir hacia adelante y que estaremos ahí. Entonces, a mí me hace gracia. Priorizar la convivencia Sí, sí, siempre. me hace, Priorizar la educación emocional mm, siempre. me hace gracia, y ahora lo comento porque algunos de mis alumnos de este segundo que me ha estado ayudando a desarrollar el proyecto, pues a veces hemos hecho o bien desayunos o bien medio almuerzos, ¿no? Por la hora de donde caía, de esos 30 minutos, llevar algo y compartir. Y bueno, se supone que tenemos una cita cuando ellos tengan unos 30 años, que será como al 2040. Para hacer un desayuno o una comida Claro, en el 2040. Ya, y además está apuntada hasta en los móviles de alguno de ellos. Con lo cual, eso está muy bien, para que suene. con lo cual pues eso, es un poco en esa confianza de que el futuro será mejor, que evidentemente, porque lo que queremos es para ellos. Y, Y y eso es lo que hemos de hacer todos. por supuesto, yo creo que todos los que estamos hoy atendiendo a este directo y escuchándote, pues es lo que deseamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta concreta para hacerte de las personas del chat, pero sí que es verdad que habíamos comentado pues eso, que más o menos sería la hora más 40 minutos, que no quería robarte mucho más, pero No, no, no. bueno, Arte dice, es importante decir a la escuela que busca desarrollar un sujeto, una transformación educativa, que tiene una mirada humana, y el marketing es otra cosa, bueno, busca un objeto, no busca solo es María lo que nos comenta. Pues si Sí. tenéis audiencia o viewers, como dicen mis queridos alumnos, que son las personas que están mirando los directos, que son viewers, ¿vale? La primera vez que me lo dijeron dije, ostras, ¿quiénes son estos? También vamos aprendiendo un poquito. Si hay alguna pregunta, todo. Si no, la verdad que yo darte las gracias, Coral, por aceptar el reto. No, a ti, a ti. Y Es aquí vamos a ir siguiéndonos todos y la semana que viene Mellos va a ser súper interesante. O sea que Sí, esto aquí tiene un montón. no he tenido todavía tiempo de organizar el cartel, pero bueno, sí, va a venir Meyus, también vendrá Monse en algún Sí, momento, también Oriol vendrá, ¿vale? Y gente que también está en la universidad y bueno, todo aquel que le apetezca hablar de educación y tecnología en estos momentos de pandemia, pues un poquito puede estar. Coral, siempre termino haciendo un poquito la misma pregunta, ¿no? Porque así todo el mundo que se vaya viendo todos los directos puede tener la visión de cada uno de nosotros. Y es acerca de cómo te gustaría, ¿vale? Porque no sabemos cómo va a ser, pero cómo te gustaría que fuese la educación, y no a largo plazo, sino en 2 o 3 años. Es decir, qué es lo que. para mí, una escuela que fuera para todos los alumnos, donde realmente el tema esa de esa integración, esa inclusión, una escuela que no segregara y una escuela que apostara porque todos los alumnos aprendan, para que todos los alumnos avancen y se eduquen globalmente, integralmente. Para mí eso es clave. Que no haya fracaso escolar, que no abandone ningún alumno, que todos los alumnos vean en la escuela un sitio lleno de oportunidades. Para mí es eso. Pues muy bien, Coral. Yo la verdad que suscribo esas palabras de conseguir emocionar a todos los alumnos para continuar aprendiendo en aquello que realmente les motive, pero continuar siempre dentro del aprendizaje. Yo creo que eso sería muy, muy Lo bueno. conseguiremos, Ángels, lo conseguiremos, Seguro, seguro. seguro, en ello Seguro. estamos. Hay grandes profesionales en este chat y en esta sesión y seguiremos aprendiendo para intentar seguir creciendo. Eso es Seguro que sí. la mejor virtud puede ser esta. Pues Muy muchísimas bien. gracias Muchas a gracias, todos. Ángel.
¿vale? No te quiero robar más tiempo, Coral. No, Muchísimas gracias. Estás invitada a volver cuando quieras. por supuesto que y escuchar, sobre todo a escuchar. ¿Vale? Muchas gracias. Y un placer. Ojalá pronto podamos, como estaban diciendo en el chat, que sería súper chulo una comida todos cara a cara Ah, o una cena con y todo el mundo. antes del 2040, ¿eh? Seguro Sí, que sí. sí, por favor, antes del 2040. Pero sería Sí, muy, muy, muy chulo. La verdad que sí. La verdad que sí. seguro que sí. Bueno, pues un abrazo a Que todos vaya muy bien. Hasta luego. y nos vemos hasta ahora. Hasta luego. Y Que vaya para la bien. Adiós. audiencia también, nos vamos viendo enseguida y gracias a todos por estar ahí y por haber compartido hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.